qué es la Escuela de Frankfurt, a muchas personas, digamos, les resulta extraño o han oído alguna vez, pero sin mayores precisiones, oír de esta, digamos, usina de pensamiento, ¿no? En general, todo lo referente a lo que es la izquierda cultural, es decir, la penetración del pensamiento izquierdista, de sus postulados a través de la cultura y la educación, en general surge una figura prominente que es la de Gramsci, el Antonio Gramsci, aquel fundador del Partido Comunista Italiano. Ahora bien, lo cierto es que digamos, el dudoso honor de haber sido, digamos, los creadores de esta izquierda cultural o de este marxismo cultural, corresponde más bien a los filósofos alemanes de la Escuela de Frankfurt. Ahora hablaremos un poco sobre la Escuela de Frankfurt, pero previo a ello, sí quisiera disipar este equívoco, que si bien es cierto, Gramsci, él ha hecho una labor muy importante con respecto a esta, digamos, esta reconfiguración de la izquierda, ¿verdad? No de esta izquierda, digamos, tan visible de hoces y martillos y de revoluciones armadas, sino a través, como decía antes, del pensamiento. Gramsci hizo una gran labor, pero su influencia, la influencia de Antonio Gramsci, si bien él escribe en los años 20, 30, bajo su confinamiento, bajo el fascismo, él muere creo que en el 36 o el 37, y sus obras son publicadas recién, a principios de los años 70, una primera edición en italiano. Tenemos una primera edición en español a comienzos de los años 80 y en inglés recién en el año 94. Esto es importante saberlo, si bien, por supuesto, que lo de Gramsci digamos, son trabajos muy importantes, muy perversos, por supuesto, pero muy importantes a los que hay que, digamos, que prestar atención. Pero también hay que referir esta otra, digamos, estos otros vectores, vehículos de la izquierda cultural que son justamente los miembros de esta escuela de Frankfurt. Ahora bien, hay un hecho histórico particular que conviene tener bien en cuenta cuando estudiamos o queremos, digamos, abordar la cuestión de la izquierda cultural, ¿no? Cuando surge, etcétera. Hay un hito fundamental de la izquierda cultural que es el mayo del 1968 en Francia, ¿verdad? Esta rebelión, digamos, estudiantil, digamos, el primer gran movimiento de transgresión moral, de transgresión cultural en Occidente, que luego se va replicando, por supuesto, a otros sitios de Europa, bueno, llegando también a América, más que nada a los Estados Unidos. ¿Y quiénes son? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Quiénes son los cultores, los principales ideólogos? Bueno, aparecen aquí dos de los principales miembros de la Escuela de Frankfurt, que son Teodoro Adorno y especialmente Herbert Marcuse. Si uno ve, digamos, los ensayos de estos ideólogos de los años, de fines de los años 60, van a ver que Gramsci no aparece ni siquiera mencionado a pie de página. Por eso digo que Gramsci es una influencia a partir de los años 70. Pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo se fue pergeñando toda esta izquierda cultural? Bueno, esto empieza en realidad en los años 20. Veremos seguidamente que incluso cuestiones como la educación sexual obligatoria, corresponde al año 19. Hay un primer experimento en el año 19. La cuestión del feminismo radió los años 30. La liberación sexual y todo ese tipo de cuestiones, ideología de género, es abordada por primera vez por estos filósofos alemanes. Por eso es tan importante, por lo menos, estudiar algunas de sus tesis principales o digamos, tenerlos presentes, porque generalmente ellos pasan más desapercibidos que un Gramsci, y muchas veces en las instituciones, y no solo las públicas, sino incluso en algunas privadas e incluso en algunas nominalmente cristianas, nos meten en la bibliografía un Marcuse, un Adorno, un Fromm, y no sabemos quiénes son. Ahora bien, el contexto general, ¿no?, de cuándo surge esta escuela, si bien formalmente surge en el año 23, pero aquí hay que tener en cuenta una cuestión, un hecho trascendental, que es la revolución bolchevique, ¿verdad? En el año 17. Ahora bien, en el año 17 los bolcheviques por primera vez se hacen, digamos, la izquierda comunista se hace, digamos, toman el poder de una nación. Ahora bien, pero esto en realidad fue una victoria pírrica. ¿Pírrica por qué? Porque en realidad
si bien la revolución triunfa, bien pronto va a quedar, digamos, visible al resto del mundo las falencias de esa revolución, falencias que no le permitió ser exportada o recibida en otros lugares del mundo. Por ejemplo, como sabemos bien, Marx lo que él presagiaba era que estas revoluciones se dieran en las naciones industrializadas de Occidente, ¿verdad? Por ejemplo, en Alemania, en Francia, etc. Y sin embargo se da en Rusia, donde era insignificante digamos, la industria, la industria representaba poco más del 1%, era básicamente, era zona agraria completamente, y sin embargo triunfa en Rusia. Y entonces, aquí le surge un problema muy grande a la izquierda, porque dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer? Ellos pensaban que casi inmediatamente, ellos, con un exitismo casi escolar, ellos van, digamos, celebran el 17 y creen que inmediatamente va a aprender en toda Europa y en todo el mundo, porque las pretensiones de Marx eran mundialistas, y especialmente el rol del trabajador, ¿verdad? Que iba a ser el principal sujeto de esa revolución, y sin embargo eso no se da así. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido en aquel momento? Esto luego es una cuestión que será estudiada. Hay que tener en cuenta primeramente que el comunismo no es un ente, digamos, unívoco, homogéneo, tiene varias raíces, tiene varias facciones, y acá hay un grupo de marxistas, pero descontentos con, digamos, con el proceder del comunismo soviético. Y bueno, estos marxistas, que luego van a ser llamados revisionistas, porque van a revisar algunos de los postulados de Marx, e incluso los van a criticar, y van pensando un nuevo modo de hacer penetrar todo el pensamiento marxista en el resto de Occidente. Lo que ellos ven primeramente, que uno de los motivos por los cuales la revolución no es replicada en los países occidentales es especialmente el patriotismo, ¿no? Realmente habían subestimado el sentimiento de amor a la patria de muchas personas, especialmente los trabajadores. Marx creía que en el caso de una guerra, por ejemplo, o de cualquier conflicto, iba a existir una solidaridad entre todas las clases proletarias del mundo. Y sin embargo, cuando sucede la Primera Guerra Mundial, los trabajadores, lejos de plegarse a Rusia o lejos de existir una solidaridad entre trabajadores de otros países, ellos ponen en primer lugar su patria por encima de la clase. Este es un primer, digamos, un primer error de Marx en ese sentido. Luego, por supuesto que la cultura cristiana es digamos, es una barrera que no puede, que le cuesta mucho al comunismo trasvasar. La cultura cristiana, católica especialmente, tan impregnada, incluso inconscientemente, en general en todas las personas occidentales, bueno, hacía que el pensamiento materialista, inmanentista del marxismo fuera rechazado casi automáticamente. Es decir, está la cuestión del patriotismo y la cuestión de la cultura y la religión cristiano-católica. Estas cuestiones pertenecientes más bien a lo que Marx llamaba la superestructura, en contraposición a la estructura, que serían todas las cuestiones ligadas al sistema económico, son las que van a definir, en definitiva, el éxito o fracaso de una revolución fuera de Rusia. Pero el tercer, digamos, el tercer gran escollo, o el tercer, y diría yo que es el principal error que cometen esos bolcheviques del año 17, es que ellos no ven, y esto lo ven muy bien luego, lo estudian los hombres de la Escuela de Frankfurt, que el capitalismo al que ellos se oponían, al menos nominalmente, era muy distinto al capitalismo sobre el cual opinaba Marx en el año, por ejemplo, 1848. Es decir, no es el mismo capitalismo, no son las mismas condiciones, el mismo contexto histórico en el que escribe Marx, que, por ejemplo, en el año 1915, 1914, 1920. Es decir, ya existe un capitalismo mucho más flexible, por ejemplo, hay suba de salarios,
existe la obra social, la jubilación. Hay una serie de beneficios que se van dando a los trabajadores que hacen que los trabajadores, bueno, no tengan demasiado, digamos, demasiada crítica contra el sistema. Es decir, el trabajador básicamente va ingresando en el sistema capitalista, porque las condiciones del capitalismo mejoraron muchísimo con respecto al momento en que escribe Marx. Es decir, hay un anacronismo histórico en las tesis de los bolcheviques ya del siglo XX, ¿verdad? Con respecto a esta cuestión. No olvidemos que ya habían estado las dos revoluciones industriales. Es decir, en casi 30 años, por ejemplo, de 1850 a 1915, en tan solo, pongámosle 5 décadas, habían surgido más cambios a nivel estructural, tecnológico, el cambio, digamos, de la vida de las personas en 50 años que en toda la historia. Es decir, son cuestiones que ese marxismo ortodoxo, ese marxismo clásico, no había logrado inteligir, y por eso el fracaso en penetrar en Occidente. Y es aquí cuando aparecen entonces los hombres de la Escuela de Frankfurt. Ellos ven esta realidad, son revisionistas que andan sueltos por ahí, pero de gran renombre, en Alemania, y ellos se reúnen, hacen en el año 22, hay una figura principal en la creación de la Escuela de Frankfurt, que se llama Weil. Weil es ahora no me acuerdo el nombre de pila de Weil. Bueno, es W-E-I-L, no me acuerdo el nombre de pila, un empresario argentino-alemán, había nacido en Buenos Aires, pero se había radicado en Alemania, porque su padre era alemán, era un empresario de mucho dinero, era dueño de una de las principales multinacionales de cereales en el mundo, por lo menos del año 1900 hasta el año 1920, y este empresario de tendencia socialista, bueno, organiza y le paga a muchos de esos filósofos revisionistas alemanes, hace una especie de encuentro, ¿verdad? Para poder discutir todo este tipo de cuestiones y ver cómo hacer que no se estanque el comunismo, el socialismo, el pensamiento marxista, y cómo ir buscando nuevos métodos. Y bueno, justamente lo primero, ellos van intuyendo ya que la cuestión cultural es principal. Y bueno, luego de esta reunión que hace en el año 22, se resuelve entonces constituir una escuela, digamos la escuela. En realidad, lo que ellos hacen en el año 23 se llama Instituto de Investigación Social. Escuela de Frankfurt, su nombre es una denominación que posteriormente le fue adjudicada a esta usina del pensamiento por la denominación de origen, ¿verdad? Porque ellos este instituto estaba en Frankfurt y comenzó funcionando dependiente, por lo menos las instalaciones de la Universidad Goethe de Frankfurt, que era muy importante y era, digamos, una de las principales universidades de pensamiento, digamos, liberal progresista que existía en Europa. Y bueno, entonces ya en el año 23 comienzan. ¿Y por qué tuvo tanto, digamos, éxito en este sentido la Escuela de Frankfurt? ¿Qué los diferenciaba de otras usinas de pensamiento, de otros pensadores marxistas de aquel tiempo? Bueno, en primer término, no existían usinas de pensamiento de la izquierda organizadas de este modo. Lo único que existía para los años 20 era el Instituto Marx Engels de Moscú, que básicamente era un instituto, diría casi panfletario, por lo menos dedicado a cuestiones de la economía, cuestiones economicistas. En cambio, la Escuela de Frankfurt ya va añadiendo a sus ámbitos de estudio la cuestión de la cultura. Esto es lo que lo diferencia del Instituto Marx Engels de Moscú. Es decir, tiene una visión totalizadora, integradora del fenómeno, y es gracias a estos estudios, a la visión que logran ellos desplegar, bueno, el triunfo, digamos, de esta izquierda cultural. Yo no los quiero aburrir mucho con datos técnicos, pero una cuestión importante. Normalmente se habla de 3 generaciones de la Escuela de Frankfurt. Los nombres principales, para que ustedes se den una idea, son Herbert Marcuse, Teodoro Adorno, Erich Fromm, George Lukács,
¿quién se nos está quedando? Walter Benjamin, bueno, Leo Lowenthal, Max Horkheimer, que fue digamos, el director más importante que tuvo, y esta primera generación dura el año 23 hasta aproximadamente el año 70, cuando ya, digamos, la posta la toma Habermas. Habermas es muy conocido y tiene algunas diferencias, digamos, con respecto a esta primera generación, pero básicamente el pensamiento imanentista es el mismo. Entonces, los ideólogos que hay que estudiar en este caso son los de la primera generación, que son los que hacen la diferencia, marcan la diferencia y el punto de partida para el mayo del 68, que como he dicho es el primer gran movimiento de transgresión, digamos, mundial en Occidente. Que si bien no llegó propiamente a ser una revolución, pero sí lograron cambiar varias estructuras. No tal vez de fondo, pero sí, digamos, en el modus vivendi de la gente. Con respecto a esta primera parte, del año 23 al año 30, al instituto le cuesta mucho desprenderse del vicio economicista y tiene alguna ligación incluso con el Instituto Marx Engels de Moscú, pero en el año 30, cuando Max Horkheimer tiene un libro muy conocido que se llama Dialéctica de la Ilustración, es pesado, pero es recomendable para saber, digamos, cómo piensan y digamos, de dónde vienen sus ideas y a dónde apuntan. Ese libro lo escribe con Adorno. Entonces, del 23 al 30, básicamente actúa como un instituto, digamos, si bien intuye la cuestión cultural, está más focalizado en la cuestión económica. Pero a partir del año 30, que toma Max Horkheimer la dirección del instituto, bueno, ya se dirigen casi completamente al estudio de la superestructura, es decir, a la cuestión cultural. Por ejemplo, acá les quiero comentar, apenas llega él, que bueno, intuye y ya dice que el instituto en lo sucesivo se va a focalizar en cuestiones culturales. Él organiza completamente, lo reorganiza el instituto, es el momento en el año 30 cuando él lo suma a Marcuse en el año 32, lo suma a Fromm en el año 30, ¿quién más entra? Entra Adorno, los principales, digamos, pensadores de Frankfurt, o lo que serán los principales pensadores de Frankfurt, ingresan y se consolidan con Horkheimer, que apenas toma el, digamos, el poder del instituto, él lo organiza en 3 áreas. Esto nos va a dar una idea hacia dónde apunta este instituto ya en el año 30. Si bien existe, hay un primer grupo, una primera división, él lo divide en 3 el instituto, 3 áreas de estudio. La primera es economía política, pero lo que él hace ahí, que queda a cargo de Pollock, que era uno de los viejos miembros de la Escuela de Frankfurt, el objetivo era llevar a cabo un análisis económico, pero del capitalismo postliberal, es decir, se dan cuenta que el capitalismo, como les decía antes, que se estaba viviendo en aquellos momentos, ya en los años 30, era muy distinto al de Marx. Entonces, ya el capitalismo tiene, y él esto lo referencia en Dialéctica de la Ilustración y en otros trabajos, ya el capitalismo no es solo, digamos, una estructura económica, sino que es una estructura cultural. Lo que ellos ven es que el capitalismo no solo quiere, digamos, enajenar al hombre, alinearlo o someterlo a un sistema económico, sino que el capitalismo también somete al hombre, según ellos, a través de la cultura. Esto es una de las cuestiones que va a ver Pollock y también lo van a ver Adorno y Marcuse. Luego, el otro departamento del instituto se llama Desarrollo del Individuo y queda a cargo de Erich Fromm. Erich Fromm era un psicoanalista que fue discípulo de Freud. Él es el que, digamos, el responsable de incorporar al instituto lo que se llama el freudomarxismo, o lo que luego llamaron freudomarxismo, que es una especie de síntesis entre marxismo y freudianismo o psicoanálisis, ¿verdad? Porque recordemos que muchas de las tesis que luego, bueno, harán boom en los años 60, que estará relacionada a la cuestión de la liberación, la revolución sexual, liberación sexual, etcétera, es tomada de algunos conceptos de Freud, que luego los hombres de Frankfurt, bueno, a su medida van un poco transversando. Es decir, ellos sostienen la esencia represiva de la civilización. Ellos dicen que
digamos, todos los males, todas las guerras, etcétera, son culpa de que el hombre reprime sus instintos sexuales, básicamente. Eso es básicamente lo que dicen. Y lo que ellos dicen también es que si se libera el eros, es decir, si liberáramos todos nuestros instintos, si fuéramos unos libertinos sexuales, entonces ya podríamos llegar a una sociedad no represiva, en palabras de Marcuse, o una especie de mundo feliz huxleano, ¿verdad? Lo cual es una utopía completa y es un absurdo completo por donde se lo mire. Pero bueno, esto es importante porque gran parte de este pensamiento parte de este concepto freudiano de la esencia represiva de la civilización, que es tomada luego por Erich Fromm y, bueno, por supuesto por Marcuse y por Reich y por otros. Entonces, en esta área, lo que busca Fromm es, busca respuesta a por qué los individuos se sometían sin resistencia a regímenes de dominación centralizados, como por ejemplo, bueno, en esa época, recordemos que los fascismos estaban en toda Europa proliferando, ¿no? Y el nacionalsocialismo era casi una realidad en los años 30, el nacionalsocialismo asume formalmente en el año 33. Ellos apuntan mucho a intentar, digamos, ver cuáles son los orígenes o los motivos de lo que llama la personalidad autoritaria y de por qué las personas supuestamente se someten a esa personalidad autoritaria. Y luego el departamento más importante, creo yo, que es el de los estudios sobre la autoridad de la familia, que también está inserta dentro del área de cultura, que en realidad este tercer departamento sería el de cultura, que, bueno, básicamente ellos tienen que realizan ahí un profundo análisis de la cultura de masas, basado en investigaciones empíricas de las costumbres morales y estilos de vida, etcétera, en base a una serie de cuestionarios, y bueno, y luego van intentando elaborar una teoría de cultura de masas, digamos, posliberal, es decir, cómo poder elaborar una pseudocultura que sea disruptiva, ¿verdad? Que sea contestataria al status quo, básicamente que sea, digamos, opuesta a la tradición cristiana. Estos son básicamente los departamentos que tienen. Su objeto es claro por momentos, si bien la diferencia de los hombres de Frankfurt con respecto a Gramsci es mucho más fácil, si queremos, digamos, es más fácil de leer, es más fácil de comprender, es mucho más claro en sus objetivos, es un hombre más pragmático. En cambio, los de Frankfurt tienen una prosa algo enrevesada, son más solapados, tienen un lenguaje mucho más académico y a veces es más difícil inteligir sus intenciones. Si bien, bueno, después queda claro. Pero digo, Marcuse era un hombre, Marcuse. Gramsci era más un hombre, recordemos que él era un hijo de trabajadores. Él realmente, bueno, comenzó viviendo en la pobreza y en cambio los hombres de Frankfurt son hombres con una educación superior, ¿verdad? Porque una de los principales, digamos, diría yo, ventaja o lo novedoso de la Escuela de Frankfurt, que era un estudio multidisciplinario, es decir, no era como el Instituto Marx Engels de Moscú, que básicamente lo único que tenían era economistas o historiadores de cuestiones específicas. La Escuela de Frankfurt tiene sociólogos, tiene psicólogos, psicoanalistas, antropólogos, politólogos, es decir, están todas las disciplinas reunidas en una misma usina de pensamiento y todos actúan de modo mancomunado. Por eso que la multidisciplinaridad de la Escuela de Frankfurt es lo que lo hace único, no solo en su época, sino diría casi hasta la actualidad. O sea, realmente fueron el primer gran think tank o la primera gran usina de pensamiento de la izquierda, por lo menos de esta izquierda no dogmática, de esta izquierda revisionista, de esta izquierda cultural. Eso es importante saberlo. Por ejemplo, todos los hombres de Frankfurt tenían más de una carrera en general. Como carrera de base eran todos filósofos, pero además algunos eran juristas o abogados
o como decía antes, musicólogos, como en el caso de Adorno. Bueno, es decir, ellos básicamente abordan cada área de la cultura, cada área donde el hombre ejerce una actividad, ellos la ocupan y ellos la abordan. Por eso realmente que es básicamente es una estructura montada para el mal, la de estos hombres, pero muy bien pensada y muy bien organizada y sobre todo muy bien financiada. Y no solo por Weil, que era digamos, este comunista germano-argentino, sino luego, recordemos que cuando llega Hitler al poder en el año 33, ellos tienen se exilian, ¿verdad? Si bien van recalando en otros lugares de los Estados Unidos de América y fundan en la ciudad de Nueva York, bueno, una escuela de Frankfurt con sede en Nueva York. Era la principal en aquel momento porque ya se había cerrado la de Alemania. Y es interesante porque ellos son recibidos con los brazos abiertos, principalmente por la Universidad de Princeton, no, perdón, por la Universidad de Columbia primero, también los recibió la de Princeton, también la de Chicago, etc. Y bueno, ellos desde los Estados Unidos, ya con una ingente cantidad y variedad de recursos, tanto económicos como de toda naturaleza, bueno, ellos van publicando sus trabajos en inglés, en varios idiomas, se van difundiendo sus trabajos por todos lados, y especialmente entre el estudiantado. Por eso que en realidad la gran ventaja comparativa que han tenido los hombres de Frankfurt con respecto a otros, digamos, ideólogos marxistas, ha sido el acceso a las universidades, especialmente a las facultades de sociología. Y bueno, este acceso al estudiantado hizo básicamente que esos jóvenes contestatarios o que tenían esa, digamos, predisposición a romper con el orden establecido, bueno, vieron en estos hombres, en sus nuevos profesores, vieron, bueno, ahí una oportunidad, es decir, vieron la oportunidad de darle un marco teórico que justificase propias, digamos, sus propias desgracias, sus propios resentimientos. Es decir, los de Frankfurt le dan la justificación teórica, pseudoacadémica, como hace Marcuse, por ejemplo, a los jóvenes y a los grupos marginales para que comiencen a atacar a todo lo que sea el status quo, a la tradición cristiana, básicamente. A todo lo que tenga que ver con el conservadurismo, que aquí se incluye la tradición cristiana, el patriotismo, la moral, bueno, y otras instituciones clásicas, el pensamiento clásico, etc. Entonces es importante saber que el momento en que mayor influencia ejercen, y en realidad el boom de ellos se da justamente por esta experiencia, es la experiencia estadounidense, que básicamente es del año 35 hasta el año 50, y si bien en el año 50 muchos vuelven a Frankfurt y reabren la escuela de Frankfurt o el Instituto de Investigación Social, hay algunos que se quedan en los Estados Unidos, como Marcuse, después se queda Fromm, y no me acuerdo quién es el otro que se queda, creo que es Leo Lowenthal, ahora no estoy seguro. Es decir, bueno, es importante entonces saber que esta etapa fue fundamental para ir creando todo un ambiente de agitación en los Estados Unidos, pero también en Europa, ¿verdad? Ustedes fíjense que para el año 50 había el marxismo cultural tenía un doble frente, el frente de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, en las principales universidades de los Estados Unidos, y luego tenía el otro frente que estaba en Frankfurt, pero también tenían sedes en Ginebra, Suiza, tuvieron una sede en Londres y tuvieron una sede en París. Es decir, fíjense el crecimiento exponencial que han tenido estos hombres de la izquierda cultural, que fueron en definitiva los pioneros en la cuestión del feminismo radical, de la ideología de género, del libertinaje sexual, del correctismo político, de la educación sexual. El primer intento de educación sexual se da en realidad en el año 19. Uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, que es George Lukács, comunista húngaro, él es nombrado ministro de Cultura durante el gobierno
de Bela Kun, está 6 meses en el año 19 como ministro de Cultura, y lo primero que hace, él al intuir la importancia de la cultura y la importancia de la formación digamos, del individuo desde la más tierna infancia, bueno, él ya impone la educación sexual y, digamos, el libertinaje sexual, incluso infantil, en el año 19 en todas las escuelas del país. Fíjense que, o sea, que cómo le salió el asunto, que los propios padres de esos chicos, que eran básicamente muchos del pensamiento socialista o marxista, se horrorizaron, se escandalizaron, porque todavía conservaban muchos de ellos, digamos, la tradición cristiana. Y al ver un cambio tan abrupto de querer pervertir a los chicos con estas cuestiones, bueno, básicamente lo sacaron a patadas a este George Lukács. Pero hay un primer intento del marxismo en imponer la educación sexual, y bueno, de esto aprenden también los hombres de Frankfurt, porque luego ellos se dan cuenta que los cambios sociales que perduran, digamos, a largo plazo, son los que se hacen de modo solapado, de modo organizado, de modo orquestado poco a poco. Es decir, tiene que haber una ingeniería social previa para poder no solo postular, sino, digamos, hacer que eso se enraíce en el ser humano. Es decir, lo que es impuesto por la fuerza, por la coerción, termina durando poco, porque siempre va a haber en el receptor de esa, digamos, de esa violencia, siempre va a haber un sentimiento de, digamos, de querer liberarse, un sentimiento en un momento de rebelión. Ahora, si existe una ingeniería social previa, como existe actualmente, como vemos, que la gente realmente, gente que nominalmente no se define como marxista, pero vemos que terminan pensando como marxistas y terminan adhiriendo mucho a los postulados del marxismo, bueno, es gracias a todo este lavado de cerebro, ingeniería social, de ir transmitiendo, digamos, postulados, doctrinas de un modo un poco más disfrazado, solapado, etc. Es decir, toman nota los hombres de la Escuela de Frankfurt de este primer experimento de educación sexual del año 19. Creo que me estoy yendo un poco del tema. A ver. Perdón, que no encuentro la ventanita. Acá está, perdón. Básicamente sería eso. Voy a decir 2, 3 cositas más y después, bueno, puedo dejar lugar a las preguntas. El tema es un tema bastante amplio. Yo lo intenté sintetizar en un trabajo de 250 hojas. Yo quería hacerlo en 150 hojas, no pude. Es una introducción a la Escuela de Frankfurt. Yo sé que por momentos parece una cuestión tediosa, pesada. No es lo mismo estudiar a Gramsci, como digo, que a la Escuela de Frankfurt, pero es interesante, por ejemplo, el caso de Teodoro Adorno, que él era musicólogo, y él va viendo cómo, digamos, pervertir la cultura, cómo pervertir la música, y él es uno de los principales promotores de la música tonal en la música clásica, ¿verdad? De principio del siglo XX. Él va viendo los efectos que pueden causar. Usted hagan el ejercicio, pongan después en YouTube música tonal y van a ver realmente que se enfermiza. Se cambian todas las estructuras, es decir, ahí directamente es un ataque no solo a la estructura, digamos, de la música tonal clásica con Bach o Beethoven, que digamos, si ustedes la escuchan, cualquiera se puede dar cuenta que es música que eleva el alma, que uno lo lleva a reflexionar, es música que uno lo hace sentir bien, realmente. Y hay otro tipo de música en donde prevalece, por ejemplo, el ritmo, y quitan la melodía o quitan la armonía, y el ritmo, como sabemos, es inherente más a lo corpóreo, al humano. Por eso vemos las músicas actuales, por ejemplo, con, no sé, el punch, 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 o todos, digamos, no se puede elegir ninguna armonía, y son cuestiones que al ser humano lo van bajando, que van, digamos, llamando a las pasiones bajas, digamos, ¿no? Y esas son todas cuestiones que van viendo todos estos momentos de vanguardia del principio del siglo XX, desde el arte pictórico, desde las pinturas hasta la música, etc. Y bueno, Adorno, por ejemplo, se ocupa de la cuestión de la subversión cultural a través, como decía recién, de la música clásica. Walter Benjamin, a través de las pinturas, a través de incluso de las pinturas, incluso de la literatura, como George Lukács,
Marcuse, él se centra más en la cuestión sexual, él brega directamente por la liberación de todos los instintos sexuales y que así vamos a llegar a un mundo feliz, sin estrés, etc. Lo tenemos a Horkheimer también, que él básicamente tiene una teoría muy parecida a la de Adorno en cuanto a la personalidad autoritaria, ¿verdad? ¿Qué es la personalidad autoritaria? Digamos, básicamente ellos hacen lo que hoy entendemos como corrección política. Vieron que hoy existe lo que podríamos llamar por lo menos lo que Marcuse llamaba tolerancia represiva. Es decir, la persona autoritaria para el sistema actual, y fue lo que ellos fueron bregando ya a partir del año 50, año de la publicación de la personalidad autoritaria, es que la persona autoritaria, básicamente para ellos era el hombre conservador, el hombre de familia, el hombre religioso, el hombre que adoptaba, digamos, los legados de la cultura clásica, etcétera. Entonces ellos lo catalogaban como personalidad autoritaria y peligrosa, como un potencial fascista, básicamente. Ahora, todo el que tenía, digamos, el pensamiento contrario, es decir, inmanentista, disruptivo, contestatario, bueno, esa era la persona sana, supuestamente. Y ellos van haciendo estudios pseudocientíficos con respecto a esto. Entonces, bueno, luego llega lo que Marcuse dice tolerancia represiva. Él ya va agregando por que, y él lo dice en el libro Tolerancia Represiva, él lo dice abiertamente, dice, hay que tolerar solo las opiniones de izquierda, no pueden tolerarse las opiniones de derecha, es decir, hay que ser intolerante hacia las opiniones de derecha conservadoras, religiosas, etcétera, y hay que ser tolerante a cualquier cosa que haga la izquierda. Y él lo dice abiertamente en el libro, es increíble. Y es lo que vemos hoy en día, y es increíble cómo se le ha podido dar un marco jurídico, porque eso escapa al sentido común más elemental. Y es increíble la vigencia que ha tenido este libro y cómo se ha plasmado en los códigos jurídicos, en las legislaciones de todos los países, ¿verdad? Porque es claro que existe una persecución a que piense distinto. Los malos somos nosotros los conservadores, o los católicos, o los que queremos a la familia, los que queremos, digamos, el modelo tradicional de familia, hombre-mujer. Y bueno, por supuesto, y los buenos son estos hombres que quieren destruir absolutamente todo, ¿no? Estos que aman el odio y el caos. Pero bueno, lo que quiero decir básicamente ha sido de un modo desordenado que cada uno de estos hombres cumplió una función específica y que fueron fundamentales para todo este pensamiento. Todo lo que vemos hoy actualmente, bueno, es fruto de estos hombres de la escuela de Frankfurt. Fíjense ustedes, yo cito en el libro también, hay dos académicos muy conocidos, no recuerdo los nombres ahora, y ellos prueban que incluso la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO toman abiertamente parte de la filosofía de los hombres de la Escuela de Frankfurt a partir de los años 70. Es decir, fíjense que tiene realmente una presencia en la alta política. Hay muchos presidentes que han reivindicado a los hombres de la Escuela de Frankfurt. Acá en Argentina, por ejemplo, hay convenios donde la presidenta firmó un convenio con la Escuela de Frankfurt. Y las Naciones Unidas abiertamente han invitado a muchos de estos primeros hombres de Frankfurt a dictar conferencias y bueno, y han adoptado su pensamiento. Entonces, esto es básicamente lo que conviene decir así bien sucintamente, porque repito, es un tema muy amplio que yo quise sintetizar.